Continuamos con el estudio de la ¿Qué nos está diciendo apostasía. Pedro? Estas personas son semejantes, su naturaleza nunca fue cambiada. Por eso su estado es peor y regresaron al estado peor que cuando comenzaron a tener el conocimiento, supieron que Cristo era el Salvador, que Cristo salva, que Cristo murió, pero nunca se arrepintieron. Y desgraciadamente muchas iglesias son culpables de esto, porque ya no se predica el arrepentimiento. Ya no se predica el arrepentimiento, ahora se trata de entretener. Muy bien, ahora veamos la otra clase de apóstatas, muy importante, o sea, cristianos que se apartan del camino temporalmente. Conozco a cantidad de casos y ejemplos como estos. Pero como son hijos, como realmente tienen al Espíritu Santo en su vida, son disciplinados por Dios y regresan al corral de la oreja. Porque Dios al que ama disciplina, como lo vamos a ver. Veamos un caso en 1 Corintios 5. 1 Corintios capítulo 5, muy importante. 1 Corintios 5, dice el apóstol Pablo, le escribe a estos líderes de la iglesia de Corinto y les dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. O sea, era una iglesia que había un hombre fornicando. La fornicación abarca el homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero, el adulterio, la pornografía, todos los ejemplos sexuales que no están permitidos, porque el sexo solamente se puede usar en la dimensión del matrimonio. Nada más. Dios diseñó para que el sexo fuera usado única y exclusivamente dentro del matrimonio. Fornicar es, ya casado, irte con otra mujer o con otro hombre, o de joven tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia. Eso se llama fornicar. Entonces, en esta iglesia había fornicación. Supieron y le mandaron a Pablo, ¿verdad? Familias, oye, aquí hay alguien en la iglesia que está viviendo o que tiene relaciones sexuales con su madrastra o con una señora de la iglesia. Y Pablo se enoja y les dice: tal fornicación, cuando ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Con su propia madrastra alguien estaba fornicando. Y ustedes, les escribe Pablo, están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio? Vean la disciplina de Dios. A esta persona la deberían haber sacado de la iglesia. De vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ¿qué cosa?, sea salvo en el día del Señor Jesús. La orden que tenían los líderes de esta iglesia es: esa persona, quítenla de en medio, sáquenlo de la iglesia, y el momento en que alguien sale fuera de la iglesia, queda en manos de Satanás. No es que aquí sea la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, pero cuando alguien es apartado de la comunión de los santos, ¿con quién vas a tener comunión? Con tu compadre que se emborracha en la cantina, ¿verdad? Con familiares tuyos que no son cristianos, que ven pornografía, que te ríes de los chistes de ellos, y te regresas al mundo de donde Dios nos sacó. Entonces vemos claramente un ejemplo de esta persona que, aun cuando iba a ser expulsado de la iglesia y tal vez entregado e iba a morir, él iba a ser salvo, porque la salvación no se puede perder. Y al llegar al cielo, pues ya Dios se encargaría en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Que es el tiempo en el que vamos a estar cuando esté la tribulación en el mundo, cómo vamos a ser recompensados, y muchos van a ser avergonzados, y muchos, cuando regresemos a morar en el milenio, van a ser como soldados rasos nada más. Porque dice Apocalipsis 20, versículos 2 y 3, que hay muchos que van a estar sentados en tronos, cristianos que van a ser gobernantes en la otra vida, por la vida que llevaron ejemplar. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a recoger lo que hemos sembrado.
Y vean ustedes finalmente en Hebreos 12, ya algo mucho más claro. Recordamos que la Biblia es una revelación progresiva. Tenemos que juntar varios pasajes, varios versículos. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no son hijos. En otras palabras, si alguna persona que se dijo cristiano se alejó de Dios por X causa y nunca le pasó nada en la vida y finalmente se muere a los 5 o 6 años, dice la Biblia que porque nunca regresó, porque nunca fue hijo, era bastardo. O sea, nunca tuvo el nuevo nacimiento, nunca se arrepintió. Dios no puede tratar con una persona. Yo no puedo ir a la casa de mi vecino y decirle al niño: oye, ven para acá, y darle nalgadas. Va a salir mi vecino y me va a decir: oye, Armando, ese no es tu hijo. Dale nalgadas a tus hijos. Claro, disciplinamos a los nuestros. Lo mismo hace Dios con sus hijos y con sus hijas. Dios no se mete si tú no eres cristiano, te deja que hagas lo que te dé la gana y no te disciplina, pero nosotros estamos al entrar al reino de Dios bajo la disciplina y la mirada continua del Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante porque ahora vamos a la segunda carta de Timoteo, donde vamos a desarrollar nuestro estudio. Y es importante que esta segunda carta de Pablo a Timoteo fue la última carta que Pablo escribe desde su prisión en Roma. Pero al contrario de la primera carta a Timoteo, en la cual le provee de instrucciones para saber cómo pastorear una congregación local, su enfoque en la segunda carta fue la fidelidad personal que Timoteo debería de mantener como todo ministro de Jesucristo. Pablo urge aquí a Timoteo a no desmayar, a permanecer firme en medio de la persecución en que se encontraba la iglesia en tiempos del emperador Nerón. Pablo le dice, ¿verdad?, y exhorta en el capítulo 1 a guardar lo que él había aprendido. En el capítulo 2 a permanecer como obrero fiel que traza la palabra de verdad. En el capítulo 3 le advierte de los falsos maestros y en el capítulo 4 a predicar la palabra en todo tiempo y le urge a que termine su carrera, porque muchos comienzan bien y terminan mal. Entonces no es como comenzamos. Es como cuando una persona, vean este ejemplo, llega con el juez: a ver, tráigame al Pitirijas, Tijas, Cuijas. Pitirijas, tienes 50 años de prisión. ¿Por qué? Porque mataste ayer a una persona o hiciste un crimen espantoso. Y el Pitirijas le contesta al juez: pero hace 5 años hice un asilo para ancianos. Y hace 1 año hice un orfanatorio. Y hace 3 semanas me vestí de Santa Claus, era Navidad, y le regalé dulce a los niños. ¿Qué le contesta el juez? Mira, no importa lo que hayas hecho antes. Lo que hayas hecho antes está borrado. Te condeno por lo que hiciste ayer. Entonces las cosas buenas que hiciste no te las voy a tomar en cuenta. Tú te vas a la cadena perpetua por asesinato. Entonces lo mismo con Dios. Cuando te mueras: pero hice esto, hice aquello y me porté bien, etcétera, y te mueres en fornicación o te mueres en algún otro pecado, ¿verdad? Dios te libre de la condenación eterna. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Vean en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 5, este consejo, donde ya delinea claramente Pablo la situación de la apostasía. 1 Timoteo 1, versículos 5 y 6. Léanlo con muchísimo cuidado. El propósito de este mandamiento, o sea, de todo lo que te voy a decir, Timoteo, por favor, mucha atención. Número 1, es el amor
nacido del corazón. 2, una buena conciencia. Y 3, una fe no fingida. Ten cuidado, Timoteo, que tu amor por la obra del Señor no sea por intereses o porque no tengas trabajo, quieras ser pastor y pues vas a ganar un poco más de dinero, o por lo que estás haciendo es realmente porque quieres popularidad, o te metiste ya a YouTube a subir videos y decirles manden la campanita y tengo ya esto, para que tengamos que tu motivación nunca sea más que la gloria de Dios. El amor nacido del corazón. Porque hay personas que aman más el dinero, más la publicidad, más la popularidad. Otros que no les conviene hablar fuerte a la iglesia porque se le van. Oye, espérame, don Pancho me puso el techo costó 10 millones de pesos y me acaban de decir que don Pancho está en adulterio. ¿Y ahora qué le digo? ¿Cómo le hago con don Pancho? Oye, vieja, fíjate que don Pancho nos puso el techo y si lo acuso y los echo fuera, como dice la Biblia, ¿nos va a quitar hasta el techo? Pues un pastor que hace eso se ha vendido, se ha prostituido su llamado, porque está poniendo de por medio los intereses a lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Yo siempre les he dicho a mis pastores, siempre que tomemos una decisión drástica como las que hemos tomado durante muchos años, nunca tengamos miedo de la respuesta de la gente si la palabra de Dios nos ha guiado. No tengamos miedo de cómo van a reaccionar, qué van a pensar. Nos debe intentar cómo va a reaccionar Dios, como en Corinto, que se vendieron los líderes de la iglesia. Debían haberlo echado fuera y no lo echaron. Pues ahora sáquenlo, porque viene Satanás por él. Entonces, todas estas cosas son importantísimas. La buena conciencia. Tenemos que, la conciencia, la palabra con dentro, ciencia, conocimiento. Tenemos dentro una voz, dentro que es el Espíritu Santo, que yo tengo que acostarme cada noche con mi conciencia tranquila. No le debo nada a nadie. Si a las 5 de la tarde me peleé con mi esposa y me acuesto y no le he pedido perdón, no voy a dormir bien. Porque si tengo mi conciencia limpia, me va a comenzar a decir, levántate y pídele perdón a tu esposa. Pero si me acuesto y como si nada, y al otro día tampoco le pido perdón, es porque mi conciencia comienza a cauterizarse por mi orgullo. Y comenzamos a matar la conciencia como cristianos cuando nos acostumbramos al pecado. Mantén una buena conciencia, es importantísimo. Y en tercer lugar, una fe no fingida. ¿Cuántas personas, verdad, entran al ministerio? Lo vamos a ver a través de esta conferencia. Con una fe fingida, tienen cara de santos, tienen cara de, ya mejor me reservo el nombre. Continuará. Muy bien, vayamos ahora a la segunda carta de Timoteo y veamos la descripción de la apostasía.